esta historia maldita de una momia. De hecho, vamos a hablar de varias momias. Ok. Porque a veces la realidad literalmente supera a la ficción. Ok. Sobre todo cuando hablamos de temas paranormales. Es extraño, ¿sabes? Me parece muy extraño la manera en que la realidad llega a superar con creces a la ficción. Si alguien escribiera este guión tan complejo, nadie lo creería. Ok. Pero lo que hoy voy a relatarles es verdad. Interesante. Esta historia comienza el 4 de noviembre de 1922 en el Valle de los Reyes, Egipto. Ok. Hay un joven de nombre Hassam que trabaja en una excavación británica. Termina su jornada, va camino a su casa, Ujú. pasa por un improvisado establo, toma su asno y se va. Ya quiere llegar a descansar. Ok. En el camino tiene un percance. Resulta que una de las patas delanteras de su asno se hunde en la arena y se cae. Se da cuenta de que ese agujero que hizo con su pata el asno, Ujú. como en las películas, comienza a hacerse más y más grande. Ok. La arena comienza a irse hacia adentro. Hassam, al ver esto, regresa corriendo y le informa al director de la expedición en la que está trabajando. Ujú. Este señor se llama Howard Carter. Al día siguiente va con todo el grupo y empiezan a trabajar en este lugar. Y no sabían que estaban a punto de descubrir uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Ok. Ante ellos, la majestuosa entrada a una cámara oculta. Y también se estaban adentrando en una maldición. Santo Dios. Habían pasado más de 2000 años desde que Egipto se unificó como una gran nación. Estaba viviendo su segunda edad de oro, se había convertido en el imperio más grande. Todo esto, y aquí vamos a entrar también a algunas evidencias para que nos ayude a contar esta historia, todo esto Ujú. bajo el mando de Akenatón. Ok. Akenatón fue el 10º faraón de la 18ª dinastía de Egipto. Esta persona, sabemos muy bien que tenían esta cuestión de la sangre heredada de los dioses, Ujú. que además los hacía diferentes, incluso en su aspecto físico. Sí. Pero eso va para otra historia, para otra noche paranormal quizás, o pulso. ¿Qué sucede? Todos los reinados son turbulentos. Ujú. Ocurren cosas tremendas y esta no iba a ser la excepción. Akenatón fue desuscrito de la vida por su fiel sirviente. Eso hizo que su hijo de 9 años se viera obligado a ocupar el trono, que ahora había dejado su padre. Aquel chico se llamaba Tutanjatón. Ok. Así se pronuncia, Tutanjatón. Con el tiempo, después de convertirse en faraón y que tendría unos días de gloria impresionantes, Tutanjatón se nombraría Tutankamón, Ok. Era mi pregunta esa. siendo uno de los más famosos gobernantes de Egipto en la historia, un grandioso faraón. Resulta que solo tuvo 10 años de reinado. Ok. ¿Sabías eso? No, no sabía. Qué poquitos. Se termina en el año 1323 a.C. Tutankamón fallece cuando tiene apenas 19 años de edad. Aquí lo estamos viendo, Tutanjatón, que después se llama Tutankamón. Ok. Y él fue enterrado en el Valle de los Reyes, una necrópolis donde están sepultados los faraones del imperio en sus emblemáticas tumbas. Ok. Hay gente que piensa, porque así nos hicieron creer, también otro tema que también lo tenemos con Juan Jesús Vallejo, que las pirámides son tumbas Ujú. y no es real, no es cierto. Ok. Pero vamos a dejarlo ahí. Él, Tutankamón,
fallece por culpa de una infección, la malaria, un accidente con un carruaje o quizás lo desvivieron. Ujú. No se sabe realmente. Pero bueno, el misterio comienza en sus 10 años de reinado. Porque él, siendo tan joven, hace grandes contribuciones en este reinado que tiene. Su nombre marca la historia de Egipto. Pero no por estas grandes contribuciones. El misterio comienza en el Valle de los Reyes, 3000 años después Ok. de que la tumba fue sellada. Imagínate esto. Espectacular. Esa es la tumba. Sí. De hecho, hay videos de esas zonas que están ahí abajo que son preciosas. Espectacular. Preciosas. Espectacular. Ahora, en este año 1912, ya vámonos para acá, había un abogado y financiero estadounidense que fue una figura clave en las excavaciones arqueológicas en este lugar, Theodore Davis. Él declaró públicamente que la necrópolis había sido explorada por completo y abandonó la búsqueda de nuevas tumbas y yacimientos de la civilización egipcia. Parecía que este lugar había sido abandonado. Y así se hubiera quedado de no haber sido por una persona que iba a cambiar la historia de la arqueología, George Herbert, conde de Carnarvon, Ok. un aristócrata inglés. En 1903, debido a un accidente, su salud está deteriorada. Por consejo de los médicos, tiene que irse a un lugar que tenga un clima húmedo y frío. Ok. Perdón, alejado del clima húmedo y Húmedo y frío de frío. Inglaterra. Y Ujú. dice, a mí me encanta la fotografía, me tengo que alejar de este lugar frío y húmedo, y qué mejor que Egipto, donde hay unos descubrimientos bárbaros. Y así llega Ujú. este entusiasta a Egipto, y así es como poco a poco comienza a cambiar la historia. Aquí lo tenemos. Él llega y organiza una expedición. Tenía el conocimiento, le faltaba el dinero a la persona, a este Howard Carter. Ujú. Pero se cruza con Carnarvon. Ok. Y a él, pues, le encanta todo este rollo y resulta, pues, que bueno, que tiene el dinero. Así que le dice, oye, ¿cómo ves? Financia mi proyecto. Ujú. Y él le dice, va, Vas. cámara. Ok. Así Carter y Herbert comienzan la exploración del Valle de los Reyes. Ajá. 4 años más tarde tienen un hallazgo. O sea, estas son cosas tardadísimas. Sí. En las inmediaciones de una de las tumbas, un empleado de la expedición limpiando la zona encuentra enterrada una vasija con un nombre, Tutankamón. Ok. Y entonces Carter ve por primera vez luz en su camino. Aquí está la vasija. Ok. Hasta este momento, en la historia contemporánea, no había registro de esta persona, Tutankamón. Ok. No sabíamos nada de él. No sabíamos nada. Pero a través de esta vasija comienza el gran descubrimiento. Pasa más de una década, 1921. Este descubrimiento se hace relevante, pero solamente era una vasija con un nombre inscrito. Ujú. El conde se sentía estafado por Carter. Imagínate cuánto tiempo llevaba, años invirtiendo dinero. Sí. Así que, híjole, decide abandonar el proyecto. Bueno, Carter viaja hasta la residencia del conde de Inglaterra y trata de convencer. Ujú. Le dijo un añito más. Invierte dinero un añito más. Y bueno, como sea, el conde dice, órale va. Va. Así que regresa y dice, tengo un año. Tengo un año para encontrar algo importante. ¿Quién es este Tutankamón? Ujú. Y empiezan a trabajar. El 4 de noviembre, de las ruinas, cayeron al piso debido a un hoyo. Debido a la pata del asno. Lo que te conté en un principio. Ujú. Y ahora sí, comienza esta nueva etapa del descubrimiento. Cuando estaban aquí, cavando en este nuevo lugar, donde estaban ahora sí, haciendo grandes descubrimientos, mira, de hecho, este es el hueco que la mula, pues, dejó y que fue creciendo. Sí.
Ellos llegaron a un lugar que los ojos del ser humano no habían visto en miles de años. Es un descubrimiento importantísimo. Le envié una carta a este Carnarvon, perdón, es que está bien difícil su nombre, y le dijo, vente a Egipto, ve lo que acabamos de descubrir. Esto está bárbaro, ¿no? Sí. No voy a abrir esta cámara para descubrir qué hay en su interior hasta que tú llegues, porque tú eres parte importante de esto, tú estás financiando el proyecto. Claro. Así, los excavadores por fin derriban la puerta, el primer muro, mostrando un pasillo que conduce hasta un siguiente muro. Fuera lo que fuera que escondiera la tumba, era importante. Cuando se acercan a este siguiente muro, Carter leyó ese nombre que lo había obsesionado durante años. En el muro, Tutankamón. Ok, ya de ahí dijo, vámonos. Al fin, derriban el muro y entran a la cámara para descubrir un tesoro que había permanecido en la oscuridad durante más de 3000 años. Hagan una pausa para entender lo que es un tesoro así de grande, oculto por más de 3000 años, y que fue descubierto gracias a que una mula pisó en el punto exacto. Correcto. En el desierto. Si no, no sabríamos de la existencia de Tutankamón. Ya estaban ahí en este lugar y se dan cuenta de que en esta sala a la cual van a acceder hay, bueno, apenas comenzaba la aventura. Tesoros, sí. Era la antecámara de una tumba, una sala que contenía todo aquello que, de acuerdo a la religión egipcia, podía necesitar el faraón en el más allá. Pero había que encontrar otra cámara, la cámara en donde estaba descansando Tutankamón. Esto es solamente para aquello que él iba a utilizar. Sí, la antecámara. Tuvieron que retirar todos los tesoros de la antecámara, algo que representó el evento mediático más grande de los años 20 en todo el mundo. Medios de comunicación, decenas de países se desplazaron con sus medios de comunicación al Valle de los Reyes para documentar cómo se había descubierto esta tumba completamente intacta, 3000 años, con tesoros valorados en decenas de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. Aquí estamos viendo a Carter y Carnarvon, que me parece muy padre que haya esperado hasta que llegara esta persona. Sí, qué bonito. Del descubrimiento arqueológico más importante de la historia, pero no habían encontrado al faraón. Empezaron la búsqueda y estuvieron ahí, una cosa dificilísima, pero bueno, ellos sabían por la religión egipcia de aquel entonces que tenía que estar sepultado en algún lugar de este lugar, porque la idea es que nunca lo encontraran. Porque si alguien lo encontraba, lo iba a despertar. Claro. No estaba muerto, estaba dormido. Esa era la cuestión. De repente, ven una pared resguardada por 2 centinelas y tuvo una corazonada. Claro. Aquí está. Y así es. 2 semanas después, 26 de noviembre de 1922, detrás de esa pared se encontraba la cámara funeraria y en el centro de esta misma, un ataúd. ¡Pum! Este sarcófago que hemos visto En muchísimos lados. fotografías, arte. Bueno, primero era un enorme sarcófago de piedra. Dentro de este sarcófago de piedra había otro de madera recubierto de láminas de oro, que es la fotografía que te dice Egipto y lo primero que observas. Sí. Ok. Finalmente, dentro de este último sarcófago, descubren un último sarcófago de oro macizo. Más de 112 kilos de oro puro. Madre. Pero, aunque eran 112 kilos de oro macizo, fíjate, uno dentro del otro, aunque eran 112 kilos de oro macizo,
dentro de ese sarcófago No estaba. estaba el tesoro más importante de todos. Ok. La momia de Tutankamón, con el rostro protegido con su ahora conocida máscara funeraria Claro. de oro. La tumba por fin había sido abierta. Y en la tumba, atención, había una inscripción que decía lo siguiente: la muerte perseguirá a aquel que perturbe la paz del faraón. Claro. Una simple amenaza. Ok, ya vi para dónde vas. Una simple amenaza. Claro. Bueno, Sí, claro. fueron informados Ujú. al poco tiempo, literalmente, minutos después de haber leído esta inscripción, de haber abierto el sarcófago, de un incidente sumamente inquietante, quizás premonitorio. Una cobra real había entrado en su habitación de Carter, Wow. devoró a su canario que Wow. estaba en su jaula. Pero te voy a decir una cosa. Una cobra real. Mira la fotografía. ¿Qué ves en la parte alta de la máscara fúnebre? Lo que son, si no veo mal, 2 cobras. La más grande, Ajá. una cobra real. Ok. Ojo, atención con esto. Ujú. 3000 años. Una maldición. Y al abrirla, llevas una década ahí. Y al abrirla, a los pocos minutos después de haber leído la inscripción, llega una persona contigo y te dice: una cobra real se acaba de comer a tu canario. Y lo que tienes enfrente es un faraón con una maldición, con una cobra real en la frente. Ok. 6 meses después de la apertura de la tumba de Tutankamón, a pesar de todo el éxito que esto implicaba, Ujú. hubo personas que estaban movidas por la superstición y creían que los arqueólogos estaban condenados. Claro. Decían que el haber perturbado el descanso eterno de este faraón significaría furia y venganza en contra de ellos. Ujú. Todos en el equipo pensaron que eran simples supersticiones, hasta que una noche de abril comenzó el terror. Los trabajadores del Hotel Continental, después de un apagón, realizaban una revisión en varias habitaciones para asegurarse que todo estuviera en orden. Ujú. Al abrir una de estas habitaciones, encontraron el cadáver de un hombre. ¿Quién crees? Un arqueólogo. El conde de Carnarvon. A Ah. ver. Quien puso el dinero fue el primero que encontraron muerto. Ok. O sea, que esta persona haya leído la inscripción que decía específicamente: la muerte te perseguirá, no quiere decir que él se va a morir, sino que la muerte lo va a andar rondando. O sea, que se van a morir las personas o los... Que perturbaron el descanso eterno del faraón. Pero no precisamente él, ¿o sí? Claro. Él está poniendo el dinero. No, pero el que leyó la inscripción. Carter. Carter. Carter era el arqueólogo, el jefe de la expedición. O sea, a él lo va a rodear la muerte. Pero no se murió Carter. Sí, se murió el que puso el dinero. El conde de Carnarvon. Y se murió su canario. Ok, va. ¿Ok? O sí. Lo encuentran en la habitación del hotel. No tienen explicación de su muerte, Ujú. pero tiene extrañas marcas en el rostro, inflamación en los ojos y las fosas nasales. La autopsia determina que el conde había fallecido a causa de una septicemia bacteriana, Ujú. una enfermedad infecciosa de la piel originada por la picadura de un mosquito, que mientras se afeitaba, cortó accidentalmente en su mejilla. Empeoró la herida y sin la atención adecuada, esta enfermedad le arrebató la vida. La muerte del conde fue la primera de muchas
alimentando la teoría de la maldición de Tutankamón. Ujú. Carter Ujú. consideraba que eran simples supersticiones. Ujú. Tiempo después, mientras observaba de cerca la momia, encontró una cicatriz en la mejilla, exactamente en el mismo lugar donde el conde se había cortado. Ok. Ya vamos, otro punto. No Ok. nada más la cobra real. Carter observa en la momia de Tutankamón un corte en Qué la loco. misma mejilla y lugar donde se había cortado el conde y motivo por el cual fallece y se crea esta septicemia. Ok. Ok. Qué loco. Pero las muertes continúan. Ujú. El hermanastro del conde fallece por envenenamiento. El encargado de hacer la radiografía de la momia, Archibald Douglas, fue encontrado muerto sin razón aparente y con el cuerpo inflamado. Arthur Mace, quien abrió la cámara real junto a Howard Carter, muere poco después en el Cairo en circunstancias extrañas. El magnate americano de los ferrocarriles George Jay, presente en el momento de abrir el sarcófago, fallece de neumonía 24 horas después de abrir el sarcófago. Arthur Calendar, amigo de Carter, también fallece de neumonía. La esposa del conde de Carnarvon muere a causa de una picadura de insecto, al igual que su esposo. Ok. Escucha bien esto, Rodrigo. 1 a 1. Las 50 personas presentes o implicadas directa o indirectamente en la apertura de la tumba comenzaron a morir en un tiempo cercano. Ujú. La prensa nota Claro. que las personas implicadas en la apertura de la tumba Claro. están muriendo. Y entonces comienza la leyenda de la maldición de Tutankamón. Ujú. Al principio se le atribuían más de 30 fallecimientos cuando la prensa se da cuenta. De repente, el hallazgo de la tumba del faraón se había convertido en una historia de horror. Ujú. Uf. La comunidad científica argumentaba que todo había sido una fatídica serie de casualidades que no tenían relación con la profanación de la tumba de Tutankamón. Te voy a hacer una pregunta y una pregunta Ajá. al público. Ujú. Dime un caso más en el que todas las personas implicadas, hablando de decenas de personas, fallezcan en extrañas circunstancias tan cercanas a los datos de un objeto maldito que abrieron. No sé. No hay. Eso es lo extraño. Ujú. Podemos encontrar explicaciones, Ok. A mí pero se- sigue a- siendo una maldición. Puede ser. Digo, a mí se me ocurre, por ejemplo, todas estas personas estaban implicadas en la apertura del sarcófago de Tutankamón. Sí. ¿Estuvieron ahí todas? Directa o indirectamente. Ojo. Pero, o sea, se metieron Es que hay una cosa. al lugar. Hay una cosa. No. Hay una cosa muy interesante. Ok. Por ejemplo, hubo gente Ujú. que no estuvo directamente implicada de estar físicamente en el lugar, sino que apoyó, por ejemplo, de, oye, para hacer todo el movimiento, porque ya van a ir a abrir la tumba, necesitas llevar gente, equipo y más. Ujú. Yo te otorgo mis trenes gratis para que se muevan. Y Pero esas la personas persona fallecieron. no fue. Y esas personas fallecieron. Fallecieron, claro. Porque, ok, La esposa del conde. sí, claro. Pero bueno, pensé que todas Estaba las en personas. Londres. Pensé que todas las personas habían estado en el lugar. Por eso se me hacía curioso, porque dije, a lo mejor y al entrar a esos lugares, a lo mejor había ahí, no sé, un ambiente extraño en el cual hacía que te enfermaras y te 3,000 años murieras. cerrado, por Exacto, supuesto. Por supuesto, puede haber. Pero si no estaban en el lugar al momento en el que se abrió, sí resulta bastante extraño. Vamos a ir a esa parte. Ok. Vamos a ir a esa parte. Ujú. Para el año de 1973, en Cracovia, Polonia, con el consentimiento del arzobispo de Cracovia, quien más tarde sería el Papa Juan Pablo II, Ujú. se abrió la tumba de Casimiro IV, duque de Lituania. Otro logro para la arqueología polaca
etc. Pero está a punto de desatarse una maldición. Ok. Ojo, 10 de los 12 científicos que estuvieron presentes en la apertura de la tumba del duque fallecieron poco tiempo después. Pero tú lo acabas de decir. Ujú. Estuvieron presentes. Claro. Estamos haciendo una analogía de un caso similar. Sí. ¿Por qué fallecen? Infecciones Ujú. o ataques al corazón. Solo sobrevivió una persona, el doctor Edward Smith, microbiólogo polaco, quien además fue el responsable de resolver el misterio de la tumba, no solamente de esta de la que le estoy hablando ahora de Casimiro IV, sino la de la tumba Tutankamón. de Tutankamón. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el misterio? Aquí está. Smith se dio cuenta de algo. Ajá. Señales de putrefacción en la parte interna del ataúd de madera. Ahí está. Ok. Chécate. Una idea pasa por su cabeza cuando descubre esto. ¿Qué tal si aquello que mató a los arqueólogos de la tumba del faraón egipcio y del rey polaco eran microorganismos que habían permanecido vivos Claro. en el interior de estas tumbas? Claro. Y si lo que habíamos llamado maldición puede ser una simple infección. Es a lo que yo iba. Ujú. Ojo, Pero, vaya, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, si hubo personas que no estuvieron en ese lugar y aún así se murieron, o es una casualidad muy cañona, o estuvo 3000 años cerrado. ¿Me estás diciendo que unos gérmenes estuvieron ahí durante 3000 años vivos? puede existir, bro. Si hay virus en la Antártida congelados, Bien dicho, te lo voy a decir. Parece incluso el creer que un microorganismo puede estar vivo sin fotosíntesis, sin alimentos, sin energía. 3000 años suena de risa loca, suena paranormal, hasta que la ciencia investiga. claro. ¿Qué descubre la ciencia? Que en efecto es posible. Claro. La verdad, la realidad, supera a la más terrorífica ficción. Piensa en esto. Una tumba cerrada por 3000 años, ahí están con vida y con hambre microorganismos. Claro. ¿Qué nos espera en el espacio exterior? No tenemos ni idea de lo que vamos a descubrir. Y se van a hacer ideas de maldiciones y de cosas mágicas. Claro. Y después vamos a descubrir. Bueno, resulta, no es cualquier microorganismo. Es uno que se llama Aspergillus flavus. Es un hongo que crece sobre materia orgánica en descomposición, la madera, con un tamaño de entre 2 y 3 micrómetros. De forma natural en muchos ambientes, incluso en el interior de las casas. Crece y sobrevive especialmente en lugares oscuros, con temperatura moderada y estable. La tumba de Tutankamón y de Casimiro IV, perfectas para este honguito. Ahí está, míralo nada más. Sí. Esta es la maldición. Pero entonces, o sea, ahí surge la duda, o sea, porque si había personas que no habían estado en ese lugar, ¿por qué murieron? O sea, por el contacto posterior a estas personas que sí estuvieron en el lugar, o qué. Te voy a decir. Okay. Los hongos, tú sabes que se reproducen a través de convertirse en esporas. Y las personas que estaban en el lugar, cuando retiraron la parte de la madera y tocaron la madera, reventaron las esporas. Se respira y Se respira. ahí valió. Claro. Esas personas pudieron haber infectado a otras personas con las que tuvieron contacto Claro. después, en lo que los hongos estaban creciendo. A eso le sumamos que en aquella época la gente moría más joven. En lo que entonces se denominaba extrañas circunstancias. Cuando la policía decía, no sé de qué se murió, extrañas circunstancias. Todas las personas que estuvieron dentro, como en la tumba de Casimiro IV, que eran
menor número, pero todos estuvieron dentro. Y solo sobrevive uno extraordinario, pero la culpa es de un hongo. En este caso, fueron más personas y le sumaron a la historia accidentes fatales que estaban ocurriendo, haciendo crecer la historia de la leyenda. Claro. Ok. Yo, sin embargo, voy a comentar algo extra al respecto de esto. Y ahorita voy a ir a dos cosas que me parecen muy interesantes. Ajá. Un video y unas evidencias. Crece la historia y la leyenda de la momia a partir de un suceso extraordinario. Que hoy en día, estos hongos dan luz a las historias de los zombies y otras cosas. Claro. Lo he comentado muchas veces. Los fenómenos paranormales no son magia. Son la ausencia del conocimiento y la ciencia. Claro. Son reales, pero no podemos explicarlos. Si no tuviéramos el conocimiento de este hongo, este suceso paranormal, ¿podríamos decir que no existió? No. No. ¿Es real? ¿Existió? Esto pasó en la vida real. Lo que pasa es que no podíamos explicarlo hasta 1973. Tantos años después. Películas, libros, historias, la leyenda de la momia. Hay dos detalles que siguen estando muy extraños en esta historia. El conde estuvo presente en la apertura. Se corta la mejilla, digamos que por casualidad, claro. Sí, en el mismo lugar que la momia. Que su esposa fallezca de la misma manera, sin haber estado presente. Es que es algo que... Ahí ya está raro. Es algo que... Ajá. ¿Y lo del canario? Lo del canario también está raro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos podido explicar. Ok. Por eso sigue siendo paranormal. Pero cuando descubramos por qué ocurren estas cosas, va a ser ciencia y vamos a tener la foto del culpable, como lo tenemos ahora. Este tema de la momia es muy interesante porque si lo comparamos con muchos otros temas que están hoy en día, como los revinientes, como los viajes astrales, como la evolución humana, la naturaleza de la luna y etcétera, suenan paranormales hasta que llegue el punto en que podamos explicarlos. Claro. Y esa es la parte que más me interesa, que más me parece interesante. Ahora, te voy a mostrar un video. De hecho, lo tengo que cargar, me da mucha pena. No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Lo cargo así? No pasa nada. ¿Ingesu? No pasa nada. Ya le puse de nombre. Micaela Guerrero, Evelyn, la chula, la madrina. Eso pasa también con los ácaros. ¿Qué? Eso pasa también con los ácaros, dice. Vamos a ver este siguiente video, pero antes les quiero contar un poquito de este video para que lo entendamos. En el Museo de Manchester, en Inglaterra, un misterio tremendo de los últimos años. Esta pequeña estatua, que es de Neb Sanu, gira lentamente durante el día y permanece inmóvil por la noche. El fenómeno se hace viral cuando las grabaciones de seguridad llegan a internet. Ok. Algunos decían que estaba siendo poseída por el espíritu errante de Neb Sanu, que es o sea, la estatua de Neb Sanu, y decían que estaba ahí. Hay un programa británico que se llama Mystery Map que sugiere que una ligera vibración casi imperceptible provocada por el tráfico de los... Ay. Ya te volaste. Ni lo voy a leer. Ni lo voy a leer. O sea, es que en el día cantan unos pájaros y seguramente la vibración del canto de los pájaros sumado a la cantidad de ventanas que tiene el museo hace que la estatua gire. Güey, mejor digan que no saben y ya. Listo. Sí. Odio estas explicaciones bárbaras. Súper rebuscado. Vamos a verlo. Misterio es misterio. No quiere decir que sea
falso, ni tampoco quiere decir que pueda ser explicado como una idiotez, perdón por la palabra, pero es que me molesta mucho eso. Ahí va. Pues está clarísimo que sí gira, ¿no? Sí, gira. Mira. Esa es la figura. Sí, esa es la figura. ¿Cuánto crees que pese, Rodrigo? No, sí está pesado. Una de esas está pesada. Pesadísima. Sí. O sea, si tienes eso en casa y quieres pegar a alguien a la cabeza con eso, Lo descalabras, lo matas. lo matas. Ujú. Ahora dime, ¿te parece que el canto de los pájaros No, o la gente que camina con sus tenis no, de suela de goma hace que se mueva eso y no se mueve nada más? no, Nada ligero se mueve. no. Increíble, ¿va? Está bueno, Ok. está bueno. Vamos a ver este siguiente, por favor. Es que se va a hacer. O sea, intento encontrarle alguna explicación, pero no puedo. No, está complejo. Ujú. Mira. Está Hace bueno, algunos está bueno, años, está bueno. Ajá. estos dos que vienen te van Ajá. A ver. te van a encantar. A Chécate. Momias milagrosas. Ok. El antiguo ministro de Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass, comparte una fascinante historia sobre un niño egipcio que deseaba conocerlo para hablar sobre momias, jeroglíficos, maldiciones. Ujú. Unos días después de su encuentro, Hawass descubre que el pequeño había sufrido una extraña enfermedad que milagrosamente se curó cuando visitó el Museo del Cairo. Ok. Según el relato del padre del niño, mientras su hijo miraba fijamente a los ojos de la momia de Amosis, el gran faraón egipcio comenzó a gritar, cayó al suelo en estado de histeria. Cuando se recuperó días después, descubrieron con asombro que la enfermedad del niño había desaparecido. Te voy a contar algo. Ajá. Los milagros existen en todas las religiones, incluyendo en la religión antigua egipcia, que momificaban a sus faraones. Ajá. Esto les va a fascinar. Ok. ¿Te acuerdas cuál fue el último capítulo de Criminalmente que hicimos? El de Eric. No, tú y yo. Sí. ¿De qué se trataba? De personas que cocinaban a otras personas y hacían de comer. Se comían. Con carne humana. Ok, chécate. ¿Alguna vez has ido al supermercado y te has comido un pepperami? ¿Qué es un pepperami? Pues estos que son como carnita así seca, antigua. Como una salchichita así seca. ¡Hala, no! ¿No? No, puede ser. ¿qué es eso, bro? Un embutido así que parece dedo de viejito, ¿no? No, creo que has comido, Pepo, por Dios. Ay, está rico. Ojo. Perdón si están cenando. Entre el siglo IX y principios del XX, Ajá. polvo y a veces trozos de momias fueron utilizados por médicos para tratar enfermedades. Todo comenzó, ojo con esto, Ajá. con una confusión lingüística. La palabra persa mumia, Ajá. que designaba una sustancia curativa, fue traducida como momia, lo cual desencadenó un saqueo de tumbas para entonces tener medicamentos milagrosos o platos exclusivos para la nobleza. La mumia, en forma de aceite o betún, era una sustancia negra derivada del alquitrán que las personas consideraban curativa. Ok. Tal cual, la locura de la élite, por un error que pensaban que las momias podían curar, pues resulta que no nada más, Ok. no, Ya. no nada más las utilizaban para curarse, sino que imagínate un platillo Ujú. donde hay polvo de momia. Sí. O sea, de un güey que se murió hace 3,000 3,000 años ujú. y te comes una ensalada donde están así las partes de su cuerpo ahí como quesito. Asco. Pero bueno, Síguele, Mariano, síguele. y por último, te voy a contar una historia que me parece sumamente interesante. Ok. ¿Tú sabes, por ejemplo, de la maldición del Titanic? No.
Ay, es otra historia que tenemos que contar, es increíble. Pero Ok. bueno, pero sí sabes lo que pasó con el Titanic. Claro, obviamente. Vi la película. En el Museo Británico de Londres se encuentra un objeto muy peculiar Ajá. que se dice que está maldito y trae mala suerte. ¿En dónde? ¿Londres? En el Museo Británico de Londres. Ok. Se trata de una tapa de un ataúd egipcia de madera y yeso pintada. En algún momento, esta tapa cubrió a la momia de una mujer, una posible sacerdotisa de Amón-Re. Ok. Ahí está, tal cual. Ok. Es conocida como la momia de la mala suerte. Esa tapa de ataúd mide 1.62 metros, está pintada con vivos colores, bla, bla, bla. Fue adquirida por Thomas Douglas Murray, que se la compró a saqueadores en Tebas, Egipto. Y bueno, llegó a Inglaterra. Esta pieza dice que es culpable de una serie de desgracias y tragedias. Ajá. Los compañeros de Murray, se supone, uno de ellos dicen que se perdió en el desierto y desapareció para siempre. Otro recibió un disparo accidental en un brazo y perdió la extremidad. Ajá. Otro de los miembros contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado. Pero bueno, la leyenda continúa y continúa y continúa Ujú. de que esta es la momia de la mala suerte, pero resulta que este ataúd estuvo presente ni más ni menos que en el Titanic en 1912. Un pasajero del Titanic de nombre William T. Stead relató la historia de las maldiciones de la momia a otros viajeros antes del accidente y les afirmó que la tapa de ese ataúd estaba a bordo del No. barco Ujú. y que por lo tanto el barco ahora Guau. estaba maldito. Se dice, chécate esto, chécate la maldición. Ajá. Es de madera. Sí. Se hunde el Titanic, pero la madera flota, hermano. Sí. Entonces, la momia de la mala suerte flotó después del hundimiento del Titanic. Fue recogida por una empresa que intentó devolverla a su propietario en Londres. Sin embargo, el barco que la transportaba de regreso, el Empress of Ireland, También se hundió. también se hundió. Sí. Y la tapa fue nuevamente recuperada de las aguas. Ok. ¿Mm? A pesar de todas estas historias, ya recuperada después de haber aniquilado ¿Y dónde está ahorita? un chorro de personas, está en la sala 62 del Museo Británico nuevamente. Ahí está. De hecho, ahí está, la vamos a ver. Pero yo A sé, ver, el tú- hongo, tú- las casualidades. Tú pero- tú aceptas muñecos malditos y cuadros No digas malditos eso, y güey. todo eso. A ver, te llegan aquí con la tapa de la tumba. Te dicen, te la voy a regalar, bro. Cámara. ¿La aceptas? Cámara egipcia, sí. ¿Sí? Pero súper sí. Vi eso. Sí, hermoso. Pero qué miedo, ¿no? O sea, Son supersticiones, bro. a ver, te lo pongo así. ¿Cuántos objetos de madera estaban en el Titanic? ¿Y este es el que va a flotar? También flotó donde se llevó a... Así es. ¿Cómo ves? ¿Te gustó la historia de las fue la que salvó a... ¿Rox? ¿Cómo se llamaba? Puede ser Caribe. Rose. A Rose. A Rose. Fue la que salvó a Rose. Oye, a ver, dime qué te pareció esto de las maldiciones Bien de las interesante, momias. bien interesante. Fuerte, ¿va? Bastante interesante. Sí, aún nos falta por conocer. Imagínate también, me sacó la duda. Así como la tumba de Tutankamón, ¿crees que existan más? Sí. ¿Crees que existan más faraones, más misterios ahí en Egipto que no hemos descubierto? Hay un misterio bien grande. ¿Cuál? En la arqueología Ujú. del planeta Tierra es más fácil tapar los agujeros del guión Ujú. que investigar durante décadas Claro. para descubrir esos agujeros. Si uno revisa, por ejemplo, en la paleontología, que es parte de la historia, los Ujú. animales que existieron hace millones de años, se intenta construir la idea.
a veces se encontraba, y esto es real, Isaac, si estás viendo este video, lo sabes perfectamente, digo en vivo, a veces se encontraba piezas pequeñas, pedacitos de dientes, de partes del hueso del cráneo, pero pedacitos. Una manita, parte de la cola, y solamente eso. Y solamente con esos pedacitos tenían que imaginar cómo era todo el dinosaurio. Y hoy los vemos en películas. Y todo lo que tenemos es un diente, un pedacito de cabeza de por aquí, una manita y la cola. ¿Cómo sabríamos si es bípedo o cuadrúpedo? No podemos saberlo. No podemos saber si tenía 2 cabezas, 7 colas. No podemos saberlo. Pero en el afán de construir la historia, se rellenan los huecos. Con animales podríamos decir, en la paleontología, bueno. Pero en la historia de la humanidad, sí. Por esa razón se cree y la gente afirma que las pirámides eran tumbas. Y es un error. Pero hay arqueólogos que lo defienden porque dice eso el libro. Aunque saben en el fondo que simplemente hicieron esto para poder explicar la pirámide. Taparon el agujero con otra historia. Claro. Si notamos todo eso, los agujeros en la historia de la humanidad son enormes. Pregunta rápida. ¿Cuál es la primera civilización humana? No sé. Sumeria. Eso dicen los libros. 6,000 años de antigüedad. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. 16,000 años. No está en los libros porque está 10,000 años antes. Correcto. Qué flojera reescribir todos los libros del mundo. Sí, o sea, de hecho, te iba a decir, yo no sabía que las pirámides no eran tumbas hasta el día de hoy. Yo me enteré con Juan Jesús Vallejo y me puse a investigarlo y es neta. Yo no sabía. ¿No son? O sea, hoy me vengo a enterar. Ahora sí que, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que las pirámides no eran tumbas? Yo iba en el avión hacia Colombia, iba escuchando podcast de Juan Jesús Vallejo, ya los había escuchado, y cuando repitió eso así como que dije, ¿what? Y bajando y llegando al internet en el departamento, me puse a trabajar sobre eso. Por eso cuando me lo dice en el capítulo, mi emoción es muy grande de decir, claro, porque lo acaba de descubrir unas horas antes. Claro. Qué bueno. Estuvo bueno. Uf, por eso hay tantos misterios y cosas que hay que investigar. Está padrísimo. Estuvo bueno.